vamos a dar clic en el área de dispositivos, seleccionamos un switch, en este caso, el modelo que ustedes quieran. Yo voy a seleccionar un switch modelo 2960 y vamos a seleccionar en este caso 2 computadoras, las voy a poner en la parte superior, PC0 a la izquierda, PC1 a la derecha, también 2 laptops, laptop 0 a la izquierda, laptop 1 a la derecha, y después también un servidor, y lo voy a colocar justamente a la derecha y al centro, ¿no? Y vamos a enlazarlos, en este caso con cables rectos. Entonces vamos a enlazar la PC0 a través de su interfaz hacia el puerto número 1 del switch. Después, la PC1 de su puerto o su interfaz hacia el puerto número 3. La laptop 0 de su interfaz hacia el puerto número 2. La laptop número 1 de su interfaz hacia el puerto número 4. Y ahora vamos a ver en el puerto número 5, enlazar del switch, vamos a enlazar el servidor. En este caso es un servidor genérico, no lo hemos configurado, no hemos hecho nada al respecto de ese servidor, y por ende el equipo solamente se está comportando como si fuera una computadora. O sea, no lo hemos habilitado como servidor. Sin embargo, en este caso no hemos visto qué habilitar, qué servicio habilitar, y de esa manera poder, en esencia, considerarlo como si fuera una computadora. Entonces, observen en este caso también que cada vez que nosotros enlazamos los equipos, los LEDs que están del lado del switch se comportan de forma en la que ellos están gestionando el estado del equipo. Si yo vuelvo a enlazar los equipos, es decir, en este caso, voy a dar clic justamente en este icono y voy a quitar nuevamente los enlaces. Por ejemplo, al momento de quitar estos enlaces, van a observar en este caso que aparece un tachecito en lugar del mouse tradicional o el apuntador del mouse, va a aparecer un tachecito en el curso del mouse y al centro una ruedita que tiene 4 puntitas en forma radial que apuntan hacia el exterior. Entonces eso nos indica que ya podemos quitar los enlaces. Vamos a quitar los enlaces haciendo clic en cada uno de ellos. Y entonces, ¿para qué los estoy quitando en este caso? Los estamos quitando para que ustedes vean en el momento en el que nosotros establecemos un enlace de un equipo a otro. Entonces vamos a ver el estatus del LED que está del lado del switch, en este caso el switch 0, para ver qué es lo que está haciendo en este momento. Entonces vamos a enlazar primero la PC0. Entonces damos clic en el enlace, posicionamos el cursor del mouse justo sobre PC0, nos aparece el menú contextual y seleccionamos nuevamente el puerto número 1 del switch. Y vean ahorita, en este caso, aparece un LED, aparece un indicador en color naranja, en donde nos indica que en ese momento el estado del LED está en listening, está escuchando. Después pasa a learning y después pasa a forwarding. Entonces, ese es el estatus que nos van a explicar cuando su compañero Eduardo Hernández Ortiz nos exponga su protocolo. Bien, entonces, ahora, hagamos lo mismo y fíjense en este caso cómo en cada uno de los enlaces que nosotros habilitemos, ya sea de PC1, de laptop 0, de laptop 1 y del servidor, como los LEDs que están del lado del switch, en este caso del switch 0, se establecen en color naranja. Entonces, hagámoslo. Vamos a ir enlazando equipo por equipo. PC1 hacia el puerto número 3. Observen el LED del lado del switch, está en color naranja. Lo enlacé al puerto fase Ethernet 3. Ahora la laptop 0 hacia el puerto número 2 del switch. Vean el estatus del LED. Ahora la laptop 1 de la misma forma hacia el puerto número 4 y ahora del servidor hacia el puerto 5 del switch. Y observen el estado del LED, de los LEDs de cada uno de los equipos y vean que están en estatus naranja. ¿Sale, vale? Después de unos segundos se pasan a estatus verde y si yo quisiera acelerar el proceso, en este caso de la topología, tengo que estar en este modo que es el modo de tiempo real y dar clic justamente en este botoncito para que se acelere el procedimiento. Entonces damos clic ahí y ya todos los LEDs están en color verde. ¿Sale, vale? Bien, entonces ahí están los puertos con los cuales nosotros estamos enlazando los equipos. La computadora PC0
hacia el puerto 1 del switch, la computadora PC1 hacia el puerto número 3, la computadora laptop 0 hacia el puerto número 2, la laptop 1 hacia el puerto número 4 y el servidor hacia el puerto número 5. ¿Sale, vale? Bien. Ahora, en este caso, acuérdense que nosotros lo único que hicimos la clase anterior fue dar clic en el botón de simulación. En pocas palabras, lo único que hicimos esencialmente fue pasar del modo de tiempo real al modo de simulación. Entonces, vamos a dar clic en el modo de simulación y van a ver que va a aparecer nuevamente el panel de simulación y la lista de eventos del panel de simulación. Acuérdense que todas las computadoras cuando en la parte inferior vamos a ver el botón de reset, es decir, vamos a restablecer la simulación, los botones de avance y retroceso y también la lista de protocolos que están habilitados. En la parte inferior de la pantalla vamos a ver dos botoncitos, uno que dice Edit Filters y otro que dice Show All and None. Entonces, estos dos botoncitos nos permiten editar los protocolos que vamos a habilitar y deshabilitar los que no sean necesarios. Por lo tanto, vamos a dar clic en el botón de Show All y de esa manera vamos a editar la lista de protocolos que están habilitados, ¿no? Entonces, perdón, en el botón Edit Filters. Entonces, nos aparece esta ventanita. Entonces, ahora sí, vamos a deshabilitar todos los protocolos con el botón Show All y solamente vamos a habilitar el protocolo ARP, ICMP y también DHCP. Entonces, al momento de habilitar el protocolo DHCP, lo que nosotros estamos infiriendo es que vamos a llevar a cabo el inicio de este proceso, el proceso de petición de una dirección IP de forma automática, de forma dinámica. Y obviamente al momento de habilitarlo, entonces se genera lo que nosotros conocemos como tráfico del protocolo de DHCP. Ya habíamos comentado en la clase anterior que cuando nosotros habilitamos tráfico del protocolo DHCP, siempre las peticiones se hacen a través del puerto origen, en este caso el puerto número 68, y las respuestas de los clientes se hacen en este caso a través del puerto en esta crucecita que aparece de color rojo ahí en sus pantallas o directamente en su simulador. Entonces damos clic ahí, cerramos la ventana. Pero eso implica que ya los protocolos a través de los filtros ya están siendo seleccionados. ¿Sale, vale? Vemos en la parte inferior que el protocolo ARP, el protocolo DHCP y el protocolo ICMP son los únicos que están en la lista del filtro y son los únicos que vamos a tratar ahorita. Más adelante vamos a tratar más protocolos. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Profe, la ventana anterior que abrió fue en editar filtros, ¿verdad? No se entendió muy bien, se pausó tu audio. La ventana que había abierto era de editar filtros. Exacto. Damos clic en este botoncito, gracias a ti. Entonces dimos clic aquí, mira, en este botoncito que dice Edit Filters. Entonces damos clic ahí y aparece la ventanita, ¿no? ¿Sí le alcanzas a ver? Sí, sí, nada más quería saber dónde estaba la ventanita, si sí era esa. Perfecto. Gracias. No, gracias a ti. Entonces, Profe, adelante. yo otra vez, se me olvidó cómo hacer más Sí, grandes adelante, adelante. los iconos. No se alcanzó a escuchar bien tu audio. Se me olvidó cómo hacer más grandes Sí. los iconos. Sí, en este Si me caso hay puede varias formas. Por decir. ejemplo, mira, en este caso puedes dar clic en las lupas, los símbolos de las lupas que están en la parte superior. Aquí los voy a marcar en color rojito, ¿no? Puedes dar clic en estas lupas. Una que tiene un signo más, podemos aumentar el tamaño de los iconos. El signo, ¿vale? Y el tercer método, puedes oprimir la tecla control más la rueda, es decir, la rueda de tu mouse si tiene rueda, oprimes la tecla control y giras la rueda hacia el frente para aumentar el tamaño de los iconos o los símbolos del área de trabajo, y si tú la giras hacia atrás, vas a disminuir el tamaño de los iconos. Cualquiera de los tres métodos es válido, ¿sale, vale? Entonces inténtalo y vas a ver que te va a funcionar, ¿no? ¿Sale, vale? Sí, respondí la pregunta. Gracias. Sí, gracias. Entonces,
Gracias a ti. Bien, entonces ahora, estamos en este punto. Entonces, habíamos quedado en este caso que estamos hablando de un dominio de broadcast, un solo dominio de broadcast, pero estamos hablando de 5 dominios de colisiones. Eso nos lleva a pensar que el switch tiene como función especial segmentar los dominios de colisiones, pero no puede segmentar los dominios de broadcast. ¿Por qué? Porque la única función del switch, así como en el caso del hub, es resincronizar, reamplificar y retransmitir las señales. Pero aparte, a diferencia del hub, el switch tiene la función de segmentar los dominios de colisiones. Entonces, eso nos lleva a pensar en este caso que si este switch es un switch de 24 puertos, ¿cómo sabemos que es un switch de 24 puertos? Damos clic justamente en el símbolo del switch y vemos el equipo, el aspecto real físico del equipo. Y le voy a hacer un zoom y ustedes lo pueden ver en su pantalla. Entonces, si ustedes observan, tenemos 24 puertos Fast Ethernet en este modelo, 24 puertos Fast Ethernet y 2 puertos Gigabit Ethernet. Eso significa que tendríamos 26 dominios de colisiones independientes. Cada puerto del switch es considerado un dominio de colisiones independiente. Entonces, eso nos lleva a pensar lo siguiente. Regresando a nuestra topología. Entonces, en este caso tendríamos una topología en estrella, pero la topología lógica sería en broadcast y eso nos generaría un bus lógico. Una topología en estrella, física, pero la topología lógica es en broadcast y eso nos llevaría a un bus lógico. Entonces, no es un bus físico, es un bus lógico que internamente el switch va conmutando a cada uno de los equipos. Conmuta del puerto número 1 al puerto número 2, del puerto número 2 al puerto número 3, del puerto número 3 al puerto número 4, del puerto número 4 al puerto número 5, del 5 al 6, del 6 al 7 y bla, 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 ¿no? Entonces, si ustedes observan, el switch en realidad tiene este comportamiento, lo vamos a ver en la pizarra. Entonces, si ustedes observan el switch, es como si hiciera lo siguiente, miren. Entonces, vamos a dibujar la imagen de un switch. Entonces, vamos a dibujar un switch de 4 puertos. Supongamos que fuera un switch de 4 puertos. Puerto número 1, puerto número 2, puerto número 3 y puerto número 4. Puerto 1, puerto 2, 3 y 4. Entonces, si nosotros comparamos el switch con un interruptor de esos caseros que tenemos en nuestros hogares, en nuestras residencias, entonces podríamos mencionar que el switch tiene, digamos, un interruptor interno, que tiene 4 posiciones. Un interruptor interno que tiene 4 posiciones. La primera posición apunta al puerto número 1. Después de 72.5 microsegundos, después de que pasan 72.5 microsegundos, entonces el interruptor pasa a la posición número 2. Pasan los siguientes 72.5 microsegundos y conmuta a la posición número 3. Pasan otros 72.5 microsegundos y pasa la posición al puerto número 4. Y una vez que ya se han asignado todo el ancho de banda a cada uno de los puertos, entonces el switch conmuta de regreso al puerto número 1 y se reinicia el proceso. ¿De dónde saqué este tiempo? Es decir, este tiempo se calcula directamente de lo que nosotros conocemos como Ethernet. Entonces, el slot de tiempo de Ethernet es de 72.5 microsegundos. Y eso obviamente se obtiene de la trama del protocolo, así como del cobre con el que están hechos los cables que nosotros utilizamos. Aquí nosotros enlazamos en la topología, estamos enlazando, por ejemplo, cables rectos, pero nosotros sabemos en este caso son cables de tipo UTP. No importa la categoría, categoría 1, categoría 2, categoría 3, 4, 5, 5E, 6A. La 6A es también conocida como categoría 7. Existe la categoría 7, 7B, 8, actualmente es la que se está instalando, y la 9 ya está en pruebas, ¿no?
Entonces, estos cablecitos que estamos utilizando aquí, nosotros estamos infiriendo que son cables de tipo UTP. Entonces, obviamente son cables rectos, en donde el código de colores es blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde, blanco, café, café, en ambos extremos. Eso nos lleva a pensar que el par número 1 es el par azul, el par 2 el naranja, el par 3 el par verde y el par 4 es el par café. Bien, entonces ahora vamos a dar clic, va bien, vamos a posicionar el cursor del mouse sobre la laptop 1 y nos va a aparecer la siguiente imagen, ¿no? Entonces, en esta imagen ustedes van a poder ver el aspecto físico de la computadora, pero vamos a dar clic en esta opción que dice Desktop. Entonces, en la carpeta que dice Desktop, vamos a dar clic para que nos aparezca en este caso la siguiente imagen, la carpeta Desktop. Damos clic ahí y nos aparece esta pantallita con diferentes opciones. Y como vimos la clase anterior, vamos a dar clic en la opción que dice IP Configuration. Damos clic en esa opción, nos aparece la siguiente ventanita y vamos a pasar a la función de DHCP. Inmediatamente cuando seleccionamos esa opción, al fondo van ustedes a ver en la barra o en la ventana de panel de eventos, en el panel de simulación y la lista de eventos, que aparece un evento. Entonces, damos clic y pasamos la opción de estático a DHCP y observen del lado derecho que aparece efectivamente lo que es un evento de tipo DHCP. Entonces, este evento de tipo DHCP lo habíamos analizado la vez anterior, de tal suerte que al momento de abrir ese paquetito, dar clic precisamente en el evento, entonces lo que hacemos normalmente es pasar la opción de DHCP y podemos ver los paquetitos que en realidad nos están enviando los equipos al momento de interconectarlos o en algún momento dado optar por alguna selección dentro de el panel de simulación y dentro de la topología. ¿Sale, vale? ¿Dudas hasta aquí, compañeros? No, pues, No, profesor. Bien, entonces, continuamos. Ahora bien, cerramos esta ventanita, más bien la minimizamos, y vean, en la parte inferior de la pantalla aparece, en este caso, dos paquetitos, ¿no? ¿Por qué aparecieron dos paquetitos? Bueno, en este caso porque lo que hice fue seleccionar primero DHCP, después me regresé a estático, y otra vez lo volví a pasar a DHCP. Vean el color del paquete. El color del paquete es de color más o menos crema, amarillo, dependiendo de sus pantallas les va a aparecer un color, dependiendo del protocolo. Y es exactamente el mismo color del paquete que aparece en la lista de eventos. Y ya habíamos comentado, si le damos clic a uno de esos dos eventos, nos aparece la trama del protocolo. Y de esa manera pueden verlo en sus pantallas y podemos ver en esencia que este protocolo, el protocolo de DHCP, es un protocolo de red que basa su funcionamiento en la capa 7. Envía su información a través del puerto origen 68 y se recibe a través del puerto destino 67. En el caso de nosotros, como nuestra computadora no está configurada, entonces envía un broadcast hacia la dirección 255, 255, 255, 255, pero como no tiene configurada una dirección IP, entonces la dirección que utiliza es la dirección de red de la red. 0.0.0.0 y también envía un broadcast a través de la capa 2, es decir, la capa de enlace de datos, utilizando su propia dirección MAC, así como la dirección de broadcast de capa 2, que es FF, 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 FF. Y una vez que hace todo esto, envía la información a través de la capa 1 directamente y de esa manera transmite toda la información hacia los diferentes dispositivos. ¿Bien? Entonces ahora, seguimos. Ahora, en este punto, acuérdense que lo que hicimos fue dar clic precisamente en el botón de avanzar y vamos a ver en este caso la lista de eventos que se generan al momento de avanzar. Lo que a nosotros nos interesa ahorita por lo mientras es generar tráfico de DHCP y después verificar el tráfico de ICMP. Entonces, vamos a dar clic en el botón de avanzar, justamente este botoncito, y ya una vez que demos clic, vamos a ver los eventos que se generan.
Vamos a dar clic una vez, vean el paquetito, ahí llega hasta el destino. Pero acuérdense, debido a que la laptop 1 no tiene una dirección IP con la cual se quiera comunicar, entonces, una vez que el switch recibe el paquete, entonces el switch recibe el paquete, hace tantas copias como sean necesarias, y una vez que copia la trama de este paquete, entonces la difunde. Es decir, en este caso lo que realiza el switch es un flooding. Un flooding. Un flooding, es decir, hace una inundación. Envía la información del paquete, es decir, envía el paquete hacia todos los puertos excepto por el cual ingresó. Entonces, reiteramos que en este caso sería ilógico enviar información a través del puerto por el cual ingresó, porque precisamente la laptop 1 es quien está haciendo la consulta. Entonces, se envía un broadcast con la dirección 255.255.255.255. Bien, entonces damos clic para avanzar y efectivamente, ¿no? Ahí lo están viendo en sus pantallas. Pero acuérdense, en este caso, que se está haciendo una consulta a través del protocolo DHCP. Por lo tanto, si este protocolo envía información a través del puerto 68, es decir, hace la consulta a través del puerto 68 y la respuesta se genera a través del puerto 67, entonces nosotros no hemos habilitado ninguno de esos puertos en ninguno de los dispositivos. Por lo tanto, en este caso, cuando la trama llega directamente a la PC0, entonces la PC0 dice, bueno, es que yo no tengo habilitado el puerto número 67. Y entonces procesa la trama, abre la trama, se da cuenta que es un broadcast, pero dice, mira, en la capa número 4, yo no puedo recibir la trama porque no tengo habilitado el puerto número 67. Ignora la trama y la desecha. Lo mismo pasa para PC1, lo mismo pasa para el servidor y lo mismo pasa para la laptop 0. Pero se dan cuenta en este caso que si yo tengo 4 computadoras, 3 computadoras realmente y un servidor, realmente el servidor no está configurado, reitero, y se está comportando como una computadora. Por lo tanto, en este caso tendríamos 4 computadoras enlazadas realmente y el dominio de broadcast es muy, muy grande. Entonces, ¿qué pasaría si yo a este switch enlazara otro switch, por ejemplo? Que en el puerto número 6 yo enlazara, por ejemplo, otro switch y a este switch yo le conectara 1, 2, 3, 4, 5 computadoras más. Entonces, ¿qué pasaría con el dominio de broadcast, compañeros? ¿Crecería o se mantendría del mismo tamaño? Pregunta. Crecería. ¿Qué pasaría con el dominio de broadcast? ¿Crecería o se mantendría del mismo tamaño? Crecería porque se repartiría igual a todos los demás. Repito la pregunta. ¿Qué pasaría con el dominio de broadcast? ¿Crecería o se mantendría en el mismo tamaño? ¿Ustedes qué piensan? No, tamaño, ¿no? Aumenta de tamaño, o sea, que si el tamaño original del dominio de broadcast era este, por ejemplo, lo voy a marcar en color azul. Bien, lo voy a marcar en color azulito. El dominio de broadcast era todo esto, entonces, ¿qué pasaría si yo conecto un switch? Entonces, el dominio de broadcast ya no permanecería igual. No tendríamos que incluir también ya al nuevo switch y a todas las computadoras que conectaron a ese switch. Bien, entonces el dominio de broadcast crecería, ¿no? ¿Sale, vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es segmentar los dominios de broadcast debido a que mientras más grande sea el dominio de broadcast, entonces consumimos recursos del switch, así como recursos de la red. Entonces, en lugar de estar enviando tráfico interesante, tráfico de correo electrónico, tráfico de video, tráfico de datos, tráfico de voz, etcétera, etcétera, entonces, en lugar de estar enviando tráfico interesante, lo que estamos ricos de broadcast. Entonces, no tiene caso que nosotros estemos utilizando los recursos de la red, el ancho de banda de los cables. Lo mejor que podemos hacer es segmentar los dominios de broadcast. Ejemplo claro. Aquí en el CIMES acá tengo, por citar un ejemplo, todos los edificios, edificio 1, 2, 3, 4, 5,
es un dominio de broadcast independiente de los demás. Es decir, el broadcast del edificio 1 no le afecta al edificio 2, al 3, al 4, al 5 y al edificio Z. El broadcast que se encuentra en el edificio 2 no le afecta al 1, al 3, al 4, al 5 y al edificio Z. El broadcast que hay en el edificio 3 no le afecta al 1, al 2, al 4, al 5 y al edificio Z, así subsecuentemente. Entonces, ¿qué es lo que se hizo aparte de segmentar el dominio de broadcast de cada edificio y que no afecta a los demás edificios? Entonces, todos los pisos de cada uno de los edificios es un dominio de broadcast segmentado. Es decir, nosotros, aparte de que segmentamos el dominio de broadcast de toda la SIEM Zacatenco, lo microsegmentamos aparte. Entonces, cada piso es un dominio de broadcast en un dominio de broadcast ya de por sí segmentado, y de esa manera microsegmentamos el dominio de broadcast del edificio número 1 en 4 dominios de broadcast: planta baja, primer piso, segundo piso y tercer piso. Lo pasa para el edificio número 2. Es un dominio de broadcast el edificio 2, pero se encuentra microsegmentado en 4 dominios de broadcast más pequeñitos. Baja, primero, segundo, tercer piso. Y los demás pisos están igual. Eso significa que en este caso que todas las computadoras que están en la planta baja del edificio número 1 no necesitan ver el broadcast de los demás pisos, así como los demás pisos no tienen que ver el broadcast de los demás pisos. Por lo tanto, en este caso, lo que hacemos es evitar que el broadcast se propague hacia diferentes instancias que no son necesarias, y lo más importante, conservando el ancho de banda y los recursos de la red. Entonces, como dijimos aquí, ¿por qué aparecen los tachecitos? Bueno, porque acuérdense que la PC0, la PC1, la laptop 0 y la laptop 1 son, así como el servidor, son equipos que no tienen abierto el puerto número 67, y aun cuando reciben la trama y la procesan, cuando llega la información a la capa 4 de cada uno de estos dispositivos, dicen, ¿sabes qué? Pues aun cuando es un broadcast, yo no la puedo atender porque viene dirigida al puerto número 67, puerto 67. Bien, entonces, ¿cómo podemos comprobarlo? Lo habíamos comentado. Entonces, en este caso, podemos dar clic en cualquiera de estos paquetitos. Por ejemplo, vamos a dar clic en este paquetito del servidor 0, ¿no? O sea, el paquete parte del switch 0 hacia el servidor 0. Entonces, vamos a dar clic en ese paquetito para ver qué es lo que está pasando. Y observen aquí. Entonces, si ustedes observan aquí en la pantalla, podemos ver, en este caso, que el servidor, a través de su capa número 1, recibe a través de su tarjeta de red toda la información proveniente de la laptop número 1, pasando por el switch. Entonces, recibe el encabezado de la trama de Ethernet, capa número 2, o la dirección la dirección MAC de origen, que es 030.f236.bs9, y la dirección MAC de destino, que es FF. Cuando el servidor recibe esa trama, dice, perfecto, mira, es un broadcast. Entonces, la información se pasa a la capa número 3. Como no hay una dirección IP de este origen, entonces sí hay una dirección IP de destino que también es un broadcast. Y cuando el servidor abre también y procesa esta trama, dice, mira, es un broadcast, pero obviamente está dirigida al puerto número 67, y como el servidor no tiene abierto el puerto 67, pues rechaza la trama, ¿no? Entonces, si reciben la trama, queramos o no queramos, la laptop 0, la PC 0, la PC1 y el servidor, los 4 dispositivos, reciben la trama, la procesan, pero la tienen que desechar porque no va dirigido a ellos. ¿Vale? Ahora, continuamos. Dijimos que íbamos a crear, en este caso, 2 dominios de broadcast. Entonces, vamos a resetear la simulación. Listo, resetamos la simulación. Y en esta ventanita que se encuentra aquí, o en este icono, esta es la paleta de colores. Vamos a dar clic en ese botoncito. Vamos a marcarlo. Vamos a dar clic aquí en este botoncito y va a aparecer la paleta de colores. Y con esa paleta de colores vamos a hacer lo siguiente. Ahí apareció la paleta de colores, ustedes la alcanzan a ver en la pantalla. Entonces, con la paleta de colores, nosotros podemos visualizar 4 opciones. Por ejemplo, vamos a utilizar esta que asemeja a un rectángulo, y vamos a seleccionar el color de la línea externa, de color negro, por ejemplo, y también el color interno del rectángulo
Vamos a ponerlo en color amarillo. Listo. Y vamos a seleccionar que llene o rellene el cuadrito con el color amarillo. Entonces vamos a poner en este caso la primera VLAN. Entonces, ¿qué es una VLAN? Dijimos, una red de área local virtual. De esta manera, cada red de área local virtual es un dominio de broadcast independiente. ¿Cuál es el dispositivo por excelencia encargado de segmentar los dominios de broadcast? Pues el router, pero el switch es el encargado de segmentar los dominios de colisiones. Por lo tanto, eso significa que el switch no puede reconocer direcciones lógicas, pero sí puede reconocer direcciones físicas. Precisamente por eso el switch puede segmentar los dominios de colisiones y el router no puede segmentar los dominios de colisiones. ¿Por qué? Porque no puede reconocer direcciones físicas, solamente las direcciones lógicas, es decir, direcciones IP. Y el router, que es más inteligente, sí puede segmentar los dominios de broadcast porque es más inteligente y obviamente reconoce las direcciones lógicas, pero no reconoce las direcciones físicas. Por lo tanto, en este caso, si el router puede reconocer las direcciones lógicas, pero no las direcciones físicas, tiene capacidad de segmentar los dominios de broadcast, pero no los de colisiones. Y ese switch reconoce las direcciones físicas, pero no las lógicas, tiene la capacidad de segmentar los dominios de colisiones, pero no los dominios de broadcast. Precisamente por eso los dos equipos se complementan. Entonces, pueden ustedes encontrar equipos que se les llama routers de contenido, también routers que les llaman ISRs. Los ISRs son routers de propósito general, son routers modulares que tienen integrados las dos funciones, tanto de switch como de router, y a esos equipos también se les conoce como switch routers, o son routers que switchean o switches que rutean. Entonces, este equipo que vemos en la pantalla es un switch de capa 2 puro. Entonces, vamos a generar dos redes lógicas a partir de una física, segmentando el dominio de broadcast por medio de VLANs, una red de área local virtual. Bien, entonces vamos a dejar en este caso el servidor como parte del dominio de broadcast amarillo. Lo vamos a dejar ahí y vamos a dejar el puerto 1, el puerto 3 y el puerto 5 en la VLAN número 1 y el puerto número 2 y el puerto número 4 en la VLAN número 2. Regresamos a la paleta de colores, cambiamos el color y vamos a seleccionar una naranja para que nosotros podamos, en este caso, utilizar o marcar aquí en la topología las dos VLANs que vamos a marcar, ¿no? La VLAN amarillo para los puertos 1, 3 y 5 y la VLAN naranja para los puertos 2 y 4. Profe, Adelante. es que ya se me hicieron muchos cuadritos. ¿Cómo se borran? Muchos cuadritos, ¿de qué tipo? O sea, A de los ver, que estamos compártenos tu haciendo, pantalla, de los que te la estamos cedo, haciendo ahorita. te la cedo. Compártenos tu pantalla. Voy. Listo, mira. ¿Ves? Oprime el botón izquierdo. Oprime el botón izquierdo de tu mouse. Ajá. Vamos a quitar el cuadrito de arriba, el que está más hasta arriba, ¿no? Arriba y a la derecha. Entonces, oprime el botón izquierdo. No, dale escape. Primero, da clic en el botón de escape. Ajá. Listo, ahora. Aleja un poquito el cursor de ese cuadrito. Aléjalo un poquitito. Aléjalo. Más. Hasta ahí. Hasta ahí, no tanto. Nada más el puro cursor. Estás haciendo chiquita la topología, entonces aléjalo un poquito más. Nada más el puro cursor, muévelo. No oprimas, espera. No oprimas nada. Hasta ahí deja el cursor. Okay. Ahora, oprime el botón izquierdo de tu mouse y desplázalo. Oprime el botón izquierdo. Dale escape. ¿Sale, vale? Bien, dale escape. Presiona el botón de escape. Listo. No agarra. ¿Cómo no? Ya lo estoy viendo. Ahora. Vas a ver una flechita. Sí, vas a ver, ándale, hasta la izquierda.
el primer icono arribita del botón de Logical. ¿Esta? Entonces vas a ver un botoncito que tiene una flechita, el primeritito, más a la izquierda, ese mero. Dale clic ahí. Listo. Ahora, selecciona, presiona el botón izquierdo de tu mouse, desplázalo sin soltar, desplázalo. Presiona el botón izquierdo y mueve el cursor sin soltar el botón. Ahí está. Ya lo seleccionaste, ahora oprime la tecla suprimir. Listo. ¿Yes? Listo, ya. Ahí está. Perfecto. Listo, ya los quitaste. Ya, Entonces ahora, cédunos la pantalla, por favor. sí. Gracias, profe. Gracias a ti. Entonces, si retiras tu pantalla, por favor. Voy. Es que ya no puedo. Donde dice botón de compartir pantalla, dale clic ahí y te va a aparecer un botoncito que dice dejar de compartir. En la parte de abajo. Dale, ahí está. Listo, gracias. Entonces, ya estoy aquí. ¿Se alcanza a ver la pantalla de mi simulador? Todavía no. ¿Se alcanza a ver la pantalla de mi simulador? Ya, pues. Perfecto, listo. Ahí está. Entonces ahora. Entonces, vamos a crear la VLAN 1, que va a ser, en este caso, la VLAN amarilla, donde están todos los equipos en el área amarilla, y la VLAN 2, que va a ser, en este caso, la VLAN, donde están todos los dispositivos en el área naranja. ¿Sale, vale? Bien. Acuérdense, la VLAN número 1 es la VLAN por default, y se crea al momento de que nosotros conectamos el equipo a la energía eléctrica. Todos los equipos de todas las marcas, al momento de que ustedes encienden el equipo, conectándolo a energía. Entonces, posicionamos el cursor del mouse sobre el símbolo del equipo, en este caso del switch, y aparece la siguiente ventanita que les muestro a continuación. Entonces, esta ventanita, ustedes ya la conocen, la vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está el equipo. Entonces, vamos a dar clic en la carpeta que dice CLI, es decir, en este caso, la interfaz de línea de comandos, CLI. Damos clic ahí, ¿ven? Entonces, damos clic en ese punto y nos aparece esta ventana que ustedes ven a continuación. Entonces, en esta ventana vemos la línea de comandos y vemos el indicador de comandos del modo no privilegiado. Pasamos al modo privilegiado con el comando enable. Ahora bien, para ver el estatus del equipo, para saber cuántas redes de área local virtual, cuántas VLANs tiene el equipo, podemos utilizar dos comandos, el comando show VLAN o el comando show VLAN brief. Reitero, el comando show VLAN o el comando show VLAN brief. El comando show VLAN nos da un resumen del estatus de todas las redes de área local virtual que tiene el equipo configurado. Y el comando show VLAN brief me da un resumen de ese estatus. Vamos a utilizar el comando show VLAN brief. Oprimimos enter, el nombre de la VLAN, Después, en la siguiente columna me dice, en la primera columna, la columna de VLAN, me dice el número de la VLAN, el número de la VLAN. Después viene una segunda columna y ahí sí nos muestra el nombre de la VLAN. Después, una tercera columna nos indica el estatus físico de la VLAN, así como su estatus lógico. Y en la cuarta columna se nos indica si esta VLAN tiene asignado algún puerto. Por ejemplo, en este caso, los puertos que vemos aquí, del puerto Fast Ethernet 1 hasta el puerto Gigabit 02, están asignados, todos estos puertos están asignados a la VLAN número 1, cuyo nombre, en este caso, esta VLAN, acuérdense, se crea cada vez que nosotros encendemos el equipo.
¿Sale, vale? Y su estatus, el estatus de esta VLAN es que está activa. Entonces, todos los puertos de este switch, todos pertenecen a la misma VLAN. Desde el puerto fase Ethernet 1 hasta el puerto Gigabit 02, pertenecen a la misma VLAN. Eso significa que están en el mismo dominio de broadcast. Pero tenemos 26 dominios de colisiones independientes. Tenemos 24 dominios de colisiones fase Ethernet y aparte tenemos también, en este caso de este equipo, tendríamos 2 dominios de colisiones de tipo Gigabit Ethernet para un total de 26 puertos, 26 dominios de colisiones. Pero solamente tendríamos, en este caso, un solo dominio de broadcast. Al crear una VLAN, estamos segmentando el dominio de broadcast. Mientras nosotros no asignemos puertos a una VLAN, entonces seguiremos teniendo el mismo dominio de broadcast, pero con una VLAN creada, una red lógica creada, y de esa manera, al momento de que nosotros asignamos los puertos, ya estamos segmentando la red en varios dominios de broadcast. Por ejemplo, vamos a utilizar el comando show VLAN brief nuevamente. Repetimos, en este caso, con la flecha hacia arriba, el comando show VLAN brief nos da la información que ya sabemos en este caso. Este es el comandito, show VLAN brief, y la información que nos brinda es toda esta información. El número de la VLAN, el nombre de la VLAN, el estatus de la VLAN y los puertos que están asignados a la VLAN. Bien, entonces ahora, vamos a crear una VLAN, como lo hicimos la clase anterior. Pasamos al modo de configuración global. Configure, espacio, termina. Y después, en el modo de configuración global, declaramos el comando VLAN, espacio, y el número de la VLAN que queremos crear. Habíamos comentado que podemos crear 4096 VLANs. De la 0 a la 1005 se les llama VLANs normales. Y de la 1006 en adelante se les llama VLAN extendidas. Las VLAN normales son para empresas pequeñas y las VLAN extendidas para empresas muy grandes. Entonces vamos a crear la VLAN número 2. El comando es VLAN, espacio 2. Oprimimos Enter y vean ahora el indicador de comandos. Es la palabra switch, la palabra config, _medio VLAN entre paréntesis y el símbolo de gato hashtag o numeral como ustedes lo conozcan. Entonces ya estamos en el modo de configuración de la VLAN número 2. Ahora, si nosotros oprimimos Control Z, regresamos al modo privilegiado. Y si utilizamos el comando show VLAN brief, vemos que efectivamente la VLAN 2 ya ha sido creada con un número consecutivo de 4 dígitos que le precede el prefijo VLAN. Como podemos utilizar o crear 4004 para la VLAN número 2. Los puertos 2 y el puerto 4 para la VLAN 2. ¿Sale? Entonces, cuando le asigno los puertos 2 y el puerto 4 a la VLAN 2, lo que hago es segmentar el dominio de broadcast. Ya tendríamos una red física, pero con 2 redes lógicas. ¿Por qué se le llama lógicas? Porque lo estamos haciendo por software, no lo estamos haciendo de forma física. Lo estamos haciendo por software. Entonces, vamos a pasar el puerto número 2, así como el puerto número 4 a la VLAN número 2. ¿Sale, vale? Entonces, ya habíamos visto cómo le podemos hacer. Regresamos al modo privilegiado. Pasamos al modo de configuración global. Configure, termina. Bien. Lo podemos hacer de 2 formas. Lo podemos hacer por rango o lo podemos hacer uno por uno. Por ejemplo, hagámoslo uno por uno. Declaramos qué puertos queremos, el puerto 2 y el puerto 4. ¿Sale, vale? Vamos a empezar con el puerto número 2. Puerto número 2. ¿Sale? Puerto número 2. Entonces, con el puerto número 2, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, ingresamos al puerto número 2 con el comando interface, espacio. Como el puerto es fast Ethernet, declaramos interface fast Ethernet, espacio, el número de módulo, una diagonal y el número de puerto.
interface fast Ethernet, espacio 0, diagonal 2. Oprimimos Enter y ahora ven el indicador de comandos. Este es el indicador de comandos del modo de interfaz. El nombre del equipo, la palabra config if entre paréntesis y el símbolo de gato, numeral o hashtag. Ya estamos en el modo de interfaz. Y en este modo declaramos switch port, espacio mode, espacio access. Estamos declarando el número 2 como un puerto de acceso. Como no sabemos qué tipo de tráfico vamos a manejar, si vamos a enviar tráfico de voz, de video o de datos a través del puerto número 2, lo declaramos como un puerto genérico de acceso. Y ese puerto puede generar o recibir y transmitir cualquier tipo de tráfico. Modo de acceso. Enter. Y una vez que lo declaro como el puerto 2, lo declaro como puerto de acceso, declaro la pertenencia. Es decir, a qué VLAN pertenece y queremos que pertenezca a la VLAN 2. Declaramos switch port access espacio VLAN espacio 2. Y con estos dos comandos, primero, declaro al puerto como puerto de acceso. Y segundo, lo declaro como puerto de la VLAN 2. Y entonces, como el orden de los factores no altera en este caso la configuración, entonces puedo declarar primero la pertenencia y después el modo de acceso, o primero el modo de acceso y después la pertenencia. Como estoy en el modo de interfaz del puerto número 2, me salgo de este modo con el comando exit, oprimo varias veces Enter, y ahora voy a ingresar al puerto número 4. Interface, espacio, fast Ethernet, espacio, 0, diagonal 4. Ingreso al modo de interfaz, pero ahora del puerto número 4. Y aquí declaro switch port, vamos a hacerlo al revés, switch port, access, switch port, access, VLAN 2, y ahora switch port, mode access. Lo hicimos al revés que en el puerto 2. En el puerto número 2, lo primero que hicimos es declararlo como de acceso y después declararlo en la VLAN 2. Y del puerto 4, primero declaramos la VLAN 2 y después lo declaramos como puerto de acceso. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. Ahora, oprimimos Control Z y declaramos nuevamente el comando show VLAN brief. Y ahora vean que el puerto 2 y el puerto 4 ya pertenecen a la VLAN 2. Y el resto de los puertos, todos los demás puertos pertenecen a la VLAN número 1. Vean aquí, todos los puertos, excepto el puerto 2 y el puerto número 4, todos estos puertos pertenecen a la VLAN 1. Pero, en este caso, los puertos 2 y el puerto 4 ya no pertenecen a la VLAN 1. ¿Pertenecen a qué VLAN? A la VLAN número 2. Entonces, nosotros somos los administradores del equipo, pero si ustedes le presentaran a una persona esta topología, la topología física con la cual nosotros iniciamos la clase, nosotros lo sabemos porque somos los administradores del equipo. Entonces, sabemos que esta topología es una topología física, pero son dos topologías lógicas. Es decir, son dos redes lógicas, pero una red física. ¿Por qué? Porque ha sido segmentada por medio de VLANs a través de comandos. Si ustedes le dijeran a una persona que no ha estado configurando el equipo, en este caso el switch, y ustedes le dicen, oye, ¿cuántas redes ves aquí? Ellos le van a decir, yo solamente veo una, porque solamente ve la red física. Pero él no sabe, esta persona, que ustedes ya reconfiguraron el switch para que tuviéramos dos redes lógicas a partir de una física. Entonces, ¿dudas hasta aquí, compañeros? ¿Dudas? No, profesor. Perfecto. No, sí, Ahora, profe. adelante, Entre más adelante. VLANs tengamos, más Adelante. afecta la velocidad del switch con la que se envían los paquetes de información, es decir, ¿se vuelve más lenta la red o no? Buena pregunta. Esto, por ejemplo, mientras más VLANs vayamos configurando al equipo, acuérdense que la mayor cantidad de VLANs que podemos crear en un switch, teóricamente hablando, eso depende de la memoria RAM de cada switch. Entonces, podemos crear teóricamente 4096 VLANs.
pero siempre y cuando la memoria RAM me lo permita. Si la memoria RAM es pequeñita, entonces no nos va a permitir configurar las 4096 VLANs. Y eso lo vamos a hacer más adelante. Entonces, tanto aquí como en el laboratorio. Ahora bien, mientras más VLANs vayan ustedes creando, entonces el switch se va tornando más y más lento. Por eso no es bueno también habilitar demasiadas VLANs. Y por lo tanto, el rendimiento, así como el ancho de banda, empieza a decaer. Por lo tanto, no es bueno también habilitar demasiadas VLANs en un switch porque están consumiendo recursos del microprocesador del switch, así como de los puertos del switch, y los van haciendo cada vez más y más lentos. El hecho es que habilitar una VLAN tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Por eso, en este caso, no se recomienda habilitar en un switch más allá de unas 20 o 24 VLANs. Pero mientras más VLANs ustedes vayan configurando y vayan creando, la cantidad de VLANs obviamente repercute en el rendimiento del switch. Entonces sí es claro que el ancho de banda se ve comprometido y va disminuyendo cada vez que ustedes van creando una VLAN. No lo notamos, pero más adelante van a ver que sí. Van a habilitar todas las VLANs de un switch y van a ver cómo colapsa el ancho de banda de un switch cuando habilitamos todas las VLANs que permiten, ¿no? Y el switch va a decir, bueno, pues son tantas VLANs que no sé qué hacer, y de esa manera el ancho de banda de cada uno de los puertos lo voy a dividir, y obviamente el ancho de banda va a ser pequeñitito en cada uno de los puertos del equipo. Por lo tanto, no es bueno habilitar una VLAN o demasiadas VLANs, en el hecho de que si no las vamos a necesitar, entonces no es necesario habilitar tantas. Pero también es ilógico pensar hoy en día en un switch que no tenga por lo menos una VLAN habilitada, y esa es la VLAN de administración. Prácticamente en todas las empresas, compañías en el mundo, tienen habilitadas diferentes VLANs. Una VLAN para voz, para todos sus teléfonos. Una VLAN para todas sus impresoras. Una VLAN para todos sus equipos de radio. Una VLAN para todas sus computadoras. Una VLAN para todos sus servidores. Entonces, cada VLAN lleva un tráfico independiente, lo cual significa en este caso que si ustedes habilitan dos VLANs, por ejemplo, en este caso la VLAN amarilla y la VLAN naranja, entonces obviamente que el tráfico de la VLAN naranja y la VLAN amarilla no se van a poder interrelacionar entre sí. Eso significa que la laptop 0 y la laptop 1 están seguras en su propio segmento de red, en su propio dominio de broadcast. Y la PC0, la PC1 y el servidor también están seguros. Eso significa que nadie va a poder hackear una laptop, en este caso la laptop 0, a partir de la PC0, de la PC1 o del servidor. Es decir, que nadie va a poder hackear, en teoría, un dispositivo que se encuentre en la laptop naranja a partir de la VLAN amarilla y viceversa. Entonces ganan en seguridad, pero también pueden perder en ancho de banda y en rendimiento mientras más VLANs vayan creando. Entonces es correcto. Mientras más VLANs vayamos creando, el ancho de banda va disminuyendo y el rendimiento del switch también. ¿Sale, vale? ¿Respondí la pregunta? ¿Sí quedó clara la pregunta? Sí, profe, sí, gracias. Pero bueno, sí, ¿me escuchan? Sí, más o menos. Apenas llegó la voz. Entonces, ¿sí quedó clara la pregunta? Sí, profe. Perfecto. Ahora, vamos a hacer por último lo siguiente para que vayan a su siguiente clase. Entonces, regresamos a la topología. Abrimos la ventanita. En este caso, ya la pueden ustedes observar. Regresamos a estático. Pasamos nuevamente a nuestro panel de simulación. Reseteamos la simulación. Nuevamente abrimos la ventanita de nuestra computadora, en este caso la laptop 0. Seleccionamos DHCP, ¿vale? Y volvemos a nuestro panel de simulación y enviamos el paquetito. Ahí está, miren. Listo. El paquete llega directamente al switch 0, pero ojo, la laptop 0 y la laptop 1 ya pertenecen a un dominio de broadcast independiente al dominio de broadcast amarillo. Entonces, ¿se acuerdan que anteriormente, en este caso, cuando nosotros enviamos el paquetito, en este caso, se difundía a través de todos los demás puertos, excepto por el cual ingresó? Entonces, ahora, como en este caso ya está segmentada la red, entonces el paquetito, en teoría, solamente
se va a difundir, se va a transmitir a través de los elementos o de los puertos que pertenecen a la misma VLAN, en este caso el puerto número 2. Entonces, hagamos el siguiente paso. Vemos efectivamente. Entonces, se transmite la información hacia solamente la laptop 0, porque la laptop 0, al igual que la laptop 1, pertenecen al mismo dominio de broadcast. Ya no son dos dominios, ya no es un dominio de broadcast, sino son dos dominios de broadcast, y en el dominio de broadcast naranja solamente pertenecen la laptop 0 y la laptop 1. ¿Sale, vale? Ahora, por último, ahora sí, se los prometo, no les quito más que un minuto. Entonces, en este caso, reseteamos la simulación. Pero, ¿qué pasaría si quitáramos el switch, compañeros? ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos lo siguiente? Que borráramos el switch, listo. Y pusiéramos un nuevo switch, pero un switch de capa 3. Es decir, esto lo vamos a hacer ya en el laboratorio, a ver si lo podemos hacer la próxima semana. Seleccionamos un switch de capa 3, es decir, en este caso, un switch modelo 3560, como el que ustedes ven en su pantalla. Entonces, una vez que nosotros seleccionemos el equipo, lo vamos a poner aquí, igualito como lo hicimos como el switch tradicional, y lo vamos a enlazar para que veamos cuál es el comportamiento de este equipo, a diferencia de un switch normal, basado en la capa de enlace de datos, y comúnmente se le dice switch de capa 2, pero lo que ustedes ven en su pantalla es un switch de capa 3, es un switch multicapa, y su simbolito lo ven en la pantalla, es un cubito con una ruedita al centro y flechitas que salen hacia el exterior en forma radial. ¿Sale, vale? Este es un switch multicapa. Y lo vamos a ver en la siguiente sesión para que vean cómo es el comportamiento de este equipo y qué es lo que hay que hacer con este equipo, porque este equipo tiene la capacidad de enrutamiento también. ¿Sale, vale? Bien. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión. ¿Sale, vale? Yo les indico si vamos a hacerla en el laboratorio, y si no, ya vemos los horarios para ver cómo nos toca, y sobre todo los horarios que tenemos ya apartados para nosotros. ¿Sale, vale? Bueno, por hoy me despido, estamos en contacto, nos vemos la próxima sesión. Les deseo buen fin de semana, feliz viernes, si no han desayunado, provecho, y nos vemos la próxima clase. ¿Sale, vale? Saludos a todos y se cuidan mucho. Bye. Fin de semana, profe. Saludos, profe. Profe.